Vamos a leer en el capítulo 17 y el versículo 5. Y nos vamos a dar cuenta que dice el profeta, o que le dijeron al profeta, que le enseñara al pueblo. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de mí. Esa es la advertencia que Dios le dio o que Dios hace a través del profeta Jeremías. Nos da un aviso y nos dice que hay consecuencias para la persona que no confía en Dios y que al final van a haber graves resultados por las decisiones contrarias a la voluntad de Dios. ¿Y eso quién lo dijo? Dice, así dijo Jehová. Así ha dicho Jehová. Entonces, esta advertencia de Dios viene de Él. Y Él mismo, a través del profeta, hace ver los peligros que la persona corre en su vida espiritual por no confiar en Él, por confiar en otra cosa, o por confiar en un hombre, como dice acá el texto. Pues esto, hermanos, trae graves consecuencias, decíamos, al final, porque pues en el único que el hombre o la persona debe confiar es nada más en Dios. Pero siempre ha habido cosas con las cuales el enemigo ha tratado de cambiarle la dirección al camino que Dios ha trazado, que Dios ha dado para que las personas que crean en Él pues puedan caminar de una manera correcta. Ese ha sido siempre la intención de Dios, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Pero hay poderes que desvían, digamos, la creencia, la confianza, la fe y el caminar dentro de las cosas de Dios. De una o de otra manera pueden sacar, digamos, a la persona de ese ambiente que Dios ha dado para que se confíe en Él o para que se obedezca. Entonces, por eso Jeremías lanza una maldición muy directa, muy estricta y con muchas consecuencias para la persona que conoce a Dios, que ha conocido a Dios y que de último viene resultando que puso su confianza en un hombre, en un poder, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender en esta tarde y que tratemos la manera de evitar eso, ¿verdad? O sea, esa maldición que está echada por confiar en un hombre. Recordemos que la fe o la confianza es como la fe, ¿verdad? Que se fortalece en lo que se cree, aumenta, pero también se desvanece, se pierde. Entonces las personas que confían en Dios y que luego cambian de creencia, pues esa fe en Dios, en el Padre, se desvanece. Y la confianza en un ser, cualquiera que sea, y como sea, pues se fortalece. Y es ahí donde la persona va perdiendo todos los derechos delante de Dios. Entonces Jeremías hace esa advertencia a todos los creyentes, a todos los que han reconocido a Dios como su Dios, y a todas las personas en las que
han puesto pues su confianza en Dios y no en los hombres. Jeremías dice, pues si van a cambiar de creencia o van a cambiar de confianza o de fe, pues estos son los resultados. Entonces, Jeremías es muy claro al decir eso. El hombre cuando quita la confianza de Dios, dice Jeremías, solo le queda la esperanza de quedarse con un, ¿cómo dice la versión antigua? De quedarse con un brazo de carne, dice la versión antigua, o su confianza que se queda en el hombre. Entonces, si el profeta hace esa advertencia, Moisés en el capítulo 28 de Deuteronomio, también nos dice algo es muy interesante con lo que dice Jeremías. Y vamos a entender aquí lo que Moisés dijo, porque la maldición que dice Jeremías, pues no es como las otras maldiciones, ¿verdad? O sea, en este caso, la palabra nos enseña varias categorías, digamos, o varias categorías de los efectos de la maldición, o varios problemas que ocasiona la maldición. Jeremías nos está diciendo que la persona que va a ser maldita por no confiar en Dios, pues es una maldición espiritual que tiene su efecto, que lo vamos a ver. Pero aquí en Deuteronomio 28, leemos el verso 20, habla de otra cosa. El verso 20 dice: leemos el verso 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro, en todo cuanto pusieres tu mano, en todo cuanto pusieres mano, e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habéis dejado. Dice, el que deja a Dios, pues lógicamente le quita la confianza, ¿verdad? Lo que dice Jeremías. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de quitarle la confianza a Dios y ponerla por otro lado? O dejar al Señor. Primero dice Jeremías que viene quebranto. Y en este caso, como estamos hablando de una manera espiritual, por lo que dice Jeremías, pues sería un quebranto, un quebrantamiento espiritual. Y un quebrantamiento es algo que está cerca del fracaso. El quebrantamiento es como la primera fase del fracaso, digamos. Y eso es lo que dice el verso: quebranto, asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habéis dejado. Bueno, ¿cómo funciona la maldición? Pues por etapas, ¿verdad? Por procesos. Primero como que sucede la parte más suave, un poco suave, y enseguida la segunda parte que ya es un poquito más dura, y la tercera parte pues hasta ser destruido. Y en este caso en la vida espiritual, ¿verdad? Entonces eso es lo que le sucede a la persona que ha confiado en Dios y luego pone su confianza en otro lado. ¿Qué le sucede? Pues quebranto,
asombro, y así sucesivamente hasta que sea destruido. Eso es lo que le pasa a la persona que se aparta de Dios, que deja al Señor. El Señor no pone, digamos, a la maldición que actúe de la noche a la mañana, sino que le da un proceso para que la persona poco a poco vaya dándose cuenta qué fue lo que hizo con su vida y cuál es el proceso que tiene que pasar o consecuencias que tiene que pasar por la determinación que tomó, ¿verdad?, en su vida espiritual. Entonces Deuteronomio nos marca en las fases que la maldición, cuando es echada, lleva. Entonces la maldición actúa, y en este caso, pues de una manera directa, ¿verdad? Jeremías no estaba, pero la maldición fue echada de parte de Dios a través de Moisés de una manera directa. Así funcionó. ¿Y cuál fue el motivo? Por haber dejado a Jehová, por haber abandonado a Dios. Y eso no quiere decir de que el pueblo se despidió de Dios y nos vamos y te quedas, ¿verdad? Nosotros sabemos qué hacemos. No, poco a poco fueron empezando a desobedecer las leyes de Dios, a desobedecer los mandamientos de Dios, y de esa manera se fueron alejando de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es el proceso que usa el enemigo para ir alejando poco a poco a la persona de las cosas de Dios. Primero, pues trata la manera de imponerle una cosa en su mente para que la practique, y cuando ya la persona practica esa cosa que va en contra de Dios, pues le pone otra, y de esa manera lo va sacando, ¿verdad?, de donde la persona siempre ha estado delante de Dios. Entonces, ese es un proceso también, no definitivamente. Son raros aquellos casos que la persona de la noche a la mañana ya está en el otro lado, ¿verdad? Pero pues el proceso que Satanás hace para esto es como la maldición, siempre lleva un proceso. Bueno, dice, vamos a ver un ejemplo para que nos tomemos una idea. Vamos a leer el capítulo 4 del Génesis. Y esto es importante verlo porque pues de aquí aprendemos, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña Dios, ¿verdad?, que debemos de nosotros ponerlo a la práctica. El capítulo 4 del Génesis, y el verso 11 al verso 14, vamos a leer. Dice el 11. Ahora pues, aquí está hablando de Caín, lo que sucedió con Caín y Abel. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Verso 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, y me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esa era la intención de Caín, pero Dios dijo, nadie te va a matar, ¿verdad? Tienes que pasar las consecuencias. ¿Cuál fue el resultado o cuál fue la maldición directa acá de parte de Dios para Caín? Dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cuál fue la maldición que recibió Caín? Dice que le quitó Dios el derecho de que ya no recibiera los frutos de la tierra. Si él sembraba una semilla, pues no iba a producir. Más bien ya ni iba a nacer la semilla. Porque la tierra para Caín estaba maldita.
Entonces, esa es la consecuencia de la maldición. Y lo que dice Jeremías, también lo mismo. La consecuencia de la maldición para toda aquella persona que abandona al Señor, dice, es quitarle el derecho también de muchas cosas. Quitarle el derecho de los beneficios que nos otorga Dios a través de la gracia. Quitarlo de la gracia no se puede porque pues estamos viviendo en ese tiempo, pero los beneficios sí Dios los puede quitar a la persona, aunque esté viviendo en la gracia, pero no va a gozar de esos beneficios. ¿Por qué? Porque ya tiene una maldición de parte de Dios, y esa maldición no se la buscó Dios, sino se la buscó el mismo hombre, el mismo ser. Dios nunca le aconsejó a Caín que le hiciera daño a su hermano, mas sin embargo Caín sí lo hizo y se ganó la maldición. ¿Y qué otra cosa le sucede al que deja a Jehová? Dice Jeremías. Caín dijo, ahora pues voy a ser errante y me voy de tu presencia. Y eso es lo que le sucede también al que abandona al Señor. Se va de la presencia del Señor y se va solito, porque Dios no mandó a Caín. Él tomó su decisión y dijo, ahora voy a ser errante y me voy de tu presencia. Dios no lo sacó, no lo mandó. Entonces la misma persona es la que busca el alejarse de Dios, de buscar su propio camino y desprenderse de la mano de Dios. Entonces hemos visto este texto como un ejemplo. ¿Qué le puede suceder en la vida espiritual a la persona que se aleja de Dios, que abandona a Dios, que no se asegura de lo que cree y que no está seguro de su fe que tiene en Dios y que tiene en poco las promesas, ¿verdad? Porque eso da mucho efecto, ¿verdad? Cuando no hay una seguridad, la persona duda y es cuando empieza a suceder la desconfianza en Dios. Y es cuando el enemigo también trata de actuar y sacar a la persona de la vida que lleva delante de Dios. Y eso es, es muy lamentable, ¿verdad? Y por eso dice, vamos a leer el Salmo 146. Salmo 146. Y el versículo 3. Versículo 3 dice así: no confíes en los príncipes, ni en hijos de hombres, porque no hay en él salvación. Esa es la diferencia. Eso es lo que debemos de entender nosotros, que en los príncipes no hay salvación, en los hombres no hay salvación, en los poderes que manejan los hombres no hay salvación. ¿En dónde nosotros podemos encontrar salvación? Pues en el sacrificio que Jesucristo hizo, porque fue para eso, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y darnos una oportunidad de ser salvos. Ahí sí encontramos nosotros una gran confianza, seguridad, fe, porque pues hemos entendido que la sangre de Jesucristo pues es la que nos ha dado la oportunidad de limpiar nuestros pecados y tener esa oportunidad de una salvación. Pero David aquí dice que la confianza en los príncipes, eso no da salvación, mucho menos en los hijos de los hombres. Entonces es un buen consejo que David nos da y que desde que él pronunció y escribió esas palabras, muchas personas se han guiado por esto, por este consejo. Pues digamos de que
un consejo de hombres, pues en lo material es muy bueno, ¿verdad? Confiar en los hombres, en lo material, mayormente cuando hacen un beneficio o una obra de caridad, pues eso es muy bueno, ¿verdad? Porque son cosas materiales, pues, que no perjudican, más bien benefician. Eso es muy bueno, entonces se puede confiar en el hombre, ¿verdad? Cuando da un buen consejo para la vida material, pues también es muy bueno, confiamos en el hombre, ¿verdad? Porque, pues, me aconsejó y me dijo esto y el otro, y yo hice caso y no me pasó nada. Un consejo muy sano. Entonces sí, pues hay una confianza en aquel hombre, ¿verdad? Pero en lo que dice Jeremías no podemos confiar en el hombre, porque es nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y en la vida espiritual solamente vamos a confiar nada más en Dios. Vamos a leer lo que dice, vamos a ver el profeta Isaías. Ahorita les doy la cita de este texto, donde Isaías nos muestra el sentir hacia Dios. 31 es. 31 de Isaías. Y versículo 1. Perdón, no es el texto que les estoy dando. Es 44:8. Vamos a leer también el que les di, pero el adecuado es 44:8. (44:8) dice: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuera, no conozco a ninguno. Jeremías, perdón, Isaías, solamente su confianza la tenía en Dios. Y él enseñó, pues fuera de Dios no hay otro. Yo no conozco a nadie más, yo solo conozco a uno. Y en él está mi confianza, dijo Isaías. Pues también para la iglesia solo hay un Dios. Solo conocemos a uno. ¿En quién confiamos nosotros? ¿En quién tenemos nuestra fe? ¿Y a quién le obedecemos? Entonces, no tenemos por qué recibir esa maldición de Jeremías. Estamos libres de esa maldición. Jeremías está diciendo: maldito el hombre que confía en el hombre o en otro hombre. Nosotros no confiamos en un sistema, digamos, que es dirigido o manejado por hombres. Nosotros confiamos en Jesucristo. Y tampoco confiamos en un líder religioso, ¿verdad? Que lo que ordena se va a hacer. No confiamos en eso, porque en juego está nuestra vida espiritual, ¿verdad? En juego está el alcanzar el reino de 1000 años o la vida eterna. Entonces no podemos nosotros confiar en alguien que pueda desviarnos del camino que enseñó Jesucristo, porque lo que hacen los líderes religiosos es eso, ¿verdad? Lo que ordenan, eso hay que hacer, y aunque sea en contra de la voluntad de Dios, pero hay que hacerlo. O sea, es como una dictadura, pues, ¿verdad? Que lo que se ordenó, eso es lo que hay que hacer, y aunque la escritura no lo diga. Y vamos a ver un ejemplo en el libro del profeta Jeremías.
capítulo 28. Versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Fíjese, ¿cuál era el trabajo de este profeta Ananías? Pues hacer que las personas o que el pueblo le quitara la confianza a Dios y que la pusiera en lo que él decía. Y lo que él decía fue calificado como, de parte de Jeremías, como mentiras. Imagínense. Entonces, este es un ejemplo de lo que decíamos, ¿verdad? Anteriormente, que la iglesia no se debe de fijar en esto, ¿verdad? Porque nos lleva a la maldición, ahí sí, nos lleva a la maldición. Pero si nuestra confianza está en Dios, nosotros lo hemos conocido, al único Dios, dice Pablo, y a su Hijo Jesucristo, entonces no tenemos ningún problema de lo que Jeremías dice en el capítulo 17, ¿verdad? Más bien estamos bajo la bendición que se lee siempre aquí, ¿verdad? Cada vez de que se hace culto. Nosotros sabemos esa bendición, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia siempre ha practicado y es lo que la iglesia siempre recibe a cada vez de que venimos a una reunión, recibimos esa bendición, estamos bajo esa protección. ¿Y cómo funciona esa bendición? Pues igual, hermanos, es un proceso, ¿verdad? Que la persona se tiene que ir ganando poco a poco. David en una ocasión dijo que él iba al templo a conseguir dos cosas: bendición y vida eterna. Es lo contrario, ¿verdad? Que dice Jeremías. Y también lo contrario que le sucede a una persona que quita la confianza en Dios. ¿Qué le sucede a la persona? Dice, vamos a ver acá un texto muy bueno, que lo conseguimos. Es si no me acuerdo, es Primera de Juan.